Herbert Mead es considerado como el principal creador de la idea de que las personas estamos en constante interacción con otras personas y que esa interacción genera en nuestro interior nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros deseos. Y con esa base de relaciones entre sujetos se construye la sociedad. Él fue co-creador de la primera escuela de Chicago y también, con Jane Addams y otros y otras, del primer departamento de sociología del mundo en Chicago. Él es cada vez más utilizado dentro de las teorías de la sociedad actual, que cada vez dan más importancia a la interacción y a la comunicación. A la comunicación que teníamos más presencial hasta hace unas décadas, se añade ahora, entre otras, la comunicación online. Nuevas interacciones, más y más diversas interacciones. Por eso volvemos hacia Herbert Mead y en general hacia su interaccionismo. ¿Por qué es tan importante en la comunicación humana? Él estableció la diferencia entre una comunicación que hacían, por ejemplo, otros animales en base a gestos y el paso a la comunicación humana cuando a esos gestos les atribuimos un sentido en común, un significado en común. Y así los gestos se convierten en señales o símbolos. Por ejemplo, el humo puede ser porque hay un incendio, pero las personas humanas hemos atribuido a veces al humo un significado de comunicación. Por ejemplo, en la Gran Muralla China, ya hace 22 siglos, se utilizaban señales de humo para comunicarse un ataque entre las diferentes atalayas. En ese momento, esas señales de humo se convirtieron en señales, se convirtieron en símbolos. Y eso hemos venido haciéndolo a través del desarrollo de la comunicación en la humanidad. También, por ejemplo, las campanas, un sonido de metales, pues según cómo se toquen, significan boda, significan entierro, significan incendio y otros significados que les hemos querido dar, convirtiendo sus sonidos también en símbolos, en señales de comunicación. De ahí se pasó ya a un estado todavía más elevado de comunicación humana, que han sido el lenguaje y las diferentes lenguas de las que hoy disfrutamos. Esa comunicación nos constituye como personas. Y ahí viene un concepto de Mead que es el más importante. Y es cómo se constituye el self, a veces traducido por persona o por sí mismo. El self es un diálogo continuo entre el I y el mí. El mí son las otras personas que yo incorporo a mi personalidad. Y el I es la reacción interior a esas
personas. Ese concepto dialógico de persona es una base cada vez más usada para las teorías de la sociedad actual. En estos momentos ya nos hemos relacionado durante el día, hemos interactuado con diferentes personas con las que nos hemos encontrado presencialmente o online. Pero no solo. También, a lo mejor, hemos recordado a personas que ya no están o personas con las que no nos hemos visto, pero nos hemos visto otros días y hemos recordado diálogos que tuvimos o diálogos o interacciones que nos gustaría tener. Por eso, Mead es uno de los que ha sabido reflejar científicamente ese diálogo interior que continuamente tenemos. La considerada, no unánimemente, pero más cerca de la unanimidad, como la mejor novela del siglo XX, el Ulises de James Joyce, no es más que el diálogo casi siempre interior que el señor Bloom tiene consigo mismo, con otras personas que se encuentra, pero sobre todo con personas que tiene en su interior, en recuerdos, etc., durante un día desde que se levanta hasta que se acuesta. Saber identificar, analizar ese diálogo interior de las personas es muy importante para entender la sociedad dialógica actual y para saber intervenir en ella para mejorarla. Pero como siempre, hay que leer bien y dialogar sobre lo que hemos dialogado, sobre lo que hemos leído. Y en ese sentido es una pena que muchas veces traducciones de esos conceptos self como un diálogo entre el I y el me, al traducirlo, por ejemplo, al español, se haya introducido una confusión que hace incomprensible científicamente determinados libros. Porque hay algunos libros que traducen bien me por mí, I por yo, está muy bien, pero traducen self por yo también, con lo cual cuando lees yo, no sabes si se refiere a self o se refiere a I. Y la mayoría de las personas o no lo lee o cuando lo lee no lo distingue. Solo por decir uno que ha influido bastante es el libro de Giddens titulado Modernity and Self-Identity, que en español fue traducido por Modernidad e Identidad del Yo, el self como yo. Las personas humanas hemos sabido transformar los gestos en señales o símbolos, acordando cuál es su significado. Si a mí, por ejemplo, me pica el ojo izquierdo y hago así, eso es un gesto espontáneo. Pero si también lo cierro de otra manera, por ejemplo, así, eso es una señal, un símbolo que las otras personas también entienden. Herbert Mead, como Jane Addams y como todas las personas que han sido grandes intelectuales, no se pueden encajonar solo dentro de una disciplina. Herbert Mead, por supuesto, era sociólogo, pero también puede ser considerado psicólogo social y otras cosas. A veces se ha utilizado eso para decir que no era sociólogo, olvidando que otros que sí se consideran como tales eran también economistas como Weber o pedagogos. La cátedra de Durkheim era también en pedagogía, ¿no? Su aportación está en el ámbito de teorías del sujeto, de la agencia humana, de cómo las personas transforman las cosas. Por supuesto, para analizar la sociedad actual debe ser complementada con otras teorías, como por ejemplo aportaciones de Parsons sobre los sistemas, sobre las estructuras.
pero sí que podemos decir que sin las aportaciones al interaccionismo de Herbert Mead es hoy imposible hacer una teoría que explique la sociedad actual y que sepa cómo mejorarla.